Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y desesperación. ¿Han entendido esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba bien instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Muy bien. A través de 3 parábolas, Jesús nos está hablando cómo es el reino de los cielos, no cómo es el cielo, es diferente. Cómo es el reino de los cielos, cómo actúa, cómo se entra, cómo se sale, todo, cómo es el reino de los cielos, no el cielo, reino de los cielos. ¿Qué es lo que pasa en el reino de los cielos? Pero para poder ir a estas parábolas, vamos a recordar primero que Adán sí comenzó a existir en el reino de Dios. Él empezó a existir estando en el reino de Dios, donde todo era dicha, todo era felicidad, nada lo hacía sufrir, nada tenía de problemas, ¿verdad? Dicen que ni suegra tenía, entonces nada que lo hiciera sufrir. Pero con el pecado original pierde el reino de los cielos en él, pierde el reino de Dios sobre él. Y entonces va a ser expulsado del reino de Dios. Ya Dios no va a reinar sobre él. Por eso va a reinar el caos sobre el ser humano. Ya Dios no va a reinar, el ser humano despreció ese reino. Nosotros nacimos fuera del reino de Dios. Nacimos donde vivió nuestro padre Adán, en el destierro. Nosotros estamos todavía en el destierro. Este mundo no es nuestra patria. Aquí estamos de paso. Nosotros vamos de camino de regreso a ese reino que se perdió con el pecado original. Y perdimos, ¿verdad? Este no era el plan de Dios, que nosotros naciéramos fuera, ni era el plan de Dios que hubiera tanto sufrimiento como el que vemos ahora. Pero es el mal uso que hubo de la libertad y de la voluntad que Dios le había regalado a Adán. Como perdimos nosotros el reino, Jesús nos instruye ahora y nos dice que el reino de Dios ahora, no antes, después del pecado, el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo. El que lo busca, lo encuentra. Estos 2 verbos son muy importantes y sobre ellos vamos a centrar nuestra atención. El que lo busca, lo encuentra. Y el que lo encuentra, verdaderamente lo encuentra, se da cuenta de que vale más que todo lo que tiene. Se da cuenta de que vale más de todo lo que hay en su vida. Tiene más valor que todo lo bueno y que todo lo malo, que todo lo bueno y que todo pecado. Esto quiere decir que si para nosotros todavía hay riquezas, hay cosas que se nos hacen más importantes que Dios, significa que no lo hemos encontrado. Que no hemos encontrado ese tesoro que está escondido. Y como está escondido, solo el que lo busque lo va a encontrar.
El que no lo busque no se va a tropezar con él, no está a flor de piel, está escondido. Pero nosotros, vea, decía, cuando para nosotros hay riquezas y que todavía son importantes, que la gente para ella es importante tener dinero, querer tener para poder satisfacer necesidades extras, cuando todavía para nosotros hay necesidades de placeres del mundo, y cuando todavía nosotros seguimos cayendo en el pecado, significa que no hemos encontrado el tesoro escondido, no hemos encontrado el amor de Dios. Por eso no hemos dejado lo demás. Si hubiésemos encontrado el amor de Dios, ya hubiéramos dejado lo demás. Quiere decir que nada más del reino de Dios hemos escuchado de Él. Algunos solo han escuchado de Él, ni siquiera lo están buscando. Y para ellos el reino de Dios es como una leyenda urbana, como un cuento para que los niños se duerman bien. Pero es una realidad el reino de los cielos, pero solo lo encuentran aquellos que lo buscan. Muy importante este verbo. Cuando nosotros tenemos algo muy valioso, aunque sea con un valor sentimental, lo cuidamos mucho. Hay quienes cuidan su carro más allá de lo que, de la prudencia, más allá de lo que debería de ser. Platican de un señor que se pudo comprar un carro, un carro que siempre había soñado, y después de muchos años de esfuerzo logró comprarse su carro, y entonces a su hijo o a su hija se le ocurre hacer dibujitos en el carro con algo filoso, entonces le dañó la pintura al carro. Cuando el papá se da cuenta, monta en cólera porque era lo que él más había deseado en la vida, ese carro, y entonces golpea a la niña en la mano para que no vuelva a hacerlo, pero le rompe los dedos y pierde los dedos de la mano. Cuando está la niña en el hospital, va el papá pues ahí todo avergonzado, pero la niña le dice: papi, ya no vuelvo a rayar tu carro, devuélveme mis deditos. Y no podía. Perdió el control y ya no puede solucionar. Ya no puede solucionar lo que hizo. Por eso no podemos amar nada por encima de Dios. Es peligroso. Nuestra reacción es peligrosa cuando tenemos algo que amamos por encima de lo que amamos a Dios. Por encima. Entonces no se puede. Hay quienes aman mucho su celular, hay quienes aman mucho el dinero que tienen, ahora ya es menos lo que se tiene, pero lo quieren mucho, o un simple recuerdito que alguien les regaló y lo cuidan más que su alma. Hay carros que traen impecables, y así como traen su carro, trajeran su alma, irían en camino de santidad. Pero enfocan todas sus fuerzas a lo material, enfocan todas las fuerzas. Pero esto lo hacemos cuando amamos algo más que a Dios. Entra en el desorden eso. Cuando nosotros encontremos el amor de Dios, encontremos ese tesoro escondido, aunque nosotros pensemos que estamos bien, vamos a poder decir como San Pablo: todo lo que antes era importante para mí, ahora lo considero basura. Fíjense nada más. Todo lo que era importante para mí, ahora lo considero basura en comparación con el conocimiento del amor de Cristo. Encontró el tesoro escondido. Encontró el tesoro escondido. Para eso venimos al mundo, para poder encontrar ese tesoro escondido. Encontrar y aceptar el amor de Dios nos permite vivir bajo el reinado de Dios, es decir, en el reino de Dios. Viviríamos en el reino de Dios, y el reino de Dios es un reino de paz. Y a todos nos gusta la paz, nos gusta tener paz en el corazón. El reino de Dios es un reino de amor, y a todos nos gusta ser amados. Pero el reino de Dios también es justicia, y aquí es el problema. Aquí es el problema: vivir con justicia, ser justos. Eso es un problema para todos. No nos gusta mucho ser justos, nos gusta aprovecharnos de las circunstancias, como si fuéramos felinos, nos gusta aprovecharnos de las circunstancias, quedar al margen de la ley cuando nos tocan hacer cosas, pero cuando alguien nos hace ya quisiéramos la justicia encima. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué somos capaces de violentarnos? ¿Por qué somos capaces de ir al pecado? ¿Por qué somos capaces de esto? Porque no hemos encontrado el tesoro escondido.
Mientras haya pecado es porque no hemos encontrado el tesoro escondido. El que encuentra este tesoro escondido, empieza a vivir bajo el reino de Dios y queda inundado de la paz. Y donde hay paz, no hay guerra. Donde hay paz, no hay pleitos. Donde está el reino de Dios, no puede haber pleitos. No puede haber pleitos. Platican de dos monjes que vivieron en el monasterio y llevaban 50 años viviendo en el monasterio y estaban juntos los viejitos ahí en la cena y le dice uno de los monjes viejitos al otro: hermano, ¿te das cuenta que llevamos 50 años en el monasterio y nunca nos hemos peleado? Y voltea el monje y le dice: sí, cierto, tienes razón, llevamos 50 años aquí y nunca nos hemos peleado. Y le dice el otro: ¿qué te parece si nos peleamos aunque sea una vez en la vida? Y le contesta el monje: bueno, si quieres, pues nos peleamos aunque sea una vez en la vida. Y dice el monje: bueno, ¿qué te parece si nos peleamos sobre ese pan? Como tú quieras, le dice. Entonces dice el monje: ese pan es mío. Y le contesta: si es tuyo, tómalo. No puede haber, no hay guerra cuando esté el reino de Dios. No hay guerra cuando está el reino de Dios. Esto es muy importante ahorita para lo que estamos viendo. No hay guerra cuando está el reino de Dios, cuando Dios está reinando sobre nosotros. Porque para que haya un pleito, para que haya una guerra, se necesita que haya dos dispuestos a pelear. Y donde hay guerra, pues no hay paz. Entonces, si todavía nosotros entablamos discusiones y guerras dentro de la familia, es porque falta la paz allí, porque no hay paz. Y si no hay paz, entonces no está Dios en el corazón de nosotros, no está creciendo el Dios en el corazón de nosotros. Entonces Dios no estaría reinando, no estaría allí el reino de Dios. Necesitamos entonces algo más que simplemente fe, algo más que simplemente creer en Dios. Hay que actuar. El reino de Dios es algo que nos exige actuar, no solo creer. Aquí nosotros estamos muy cerca de la frontera. Y aquí es una experiencia que muchos tienen. ¿Qué se ocupa para que alguien se haga un ciudadano americano? Se ocupan varias cosas. Vamos a mencionar nada más 3 cosas que nos interesan ahorita. Para que alguien quiera llegar a ser un ciudadano americano, necesita conocer las leyes y aceptar vivir bajo las leyes de ese país. Si no conoce las leyes, no le dan la ciudadanía. Necesita conocer las leyes y necesita vivir según las leyes de ese país. Por eso revisan si no tiene antecedentes penales. ¿Tiene antecedentes penales? ¿No vive bajo la ley? Entonces no va a poder recibir la ciudadanía americana. Tiene que vivir, conocer y vivir según las leyes del país. Tiene que conocer el idioma, porque se va a relacionar con todos los ciudadanos de ahí. Tiene que conocer el idioma y tiene que renunciar a la propia patria. Bueno, es lo mismo que el Señor nos pide aquí para el reino de Dios. ¿Qué se ocupa para adquirir esa ciudadanía celestial? Necesitamos ciertamente bautizarnos, pero necesitamos conocer y vivir según la ley de Dios. Necesitamos conocer la ley de Dios y vivir según esta ley de Dios. Necesitamos hablar como se habla en el cielo, en la tierra. ¿Para qué? Para que se note a quién le pertenecemos. Para eso, para que se note a quién le pertenecemos. Y también necesitamos llevar una vida de acuerdo al amor de Dios que debe de ir creciendo en el corazón de nosotros y por lo tanto tenemos que renunciar al pecado. Si para ser ciudadano de un país se ocupan estas cosas, ¿cómo no van a ocuparse para algo más importante como es el reino de Dios? Entonces necesitamos buscar, somos seres en constante búsqueda del reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo va a ser sobre mí? Porque si no nos ponemos en búsqueda, corremos el riesgo de nunca encontrarlo, aunque estemos cerca de él.
como aquel hombre que vivía en una miserable casuchita por ahí y en un basurero encuentra un collar de perlas y él piensa que es de fantasía, pero se ve bonito, lo agarra, se lo lleva a su casa y llega y lo deja en cualquier rincón. Es un collar de perlas finas, no es una perla, son perlas finas. Por lo tanto, es muchísimo dinero de lo que se habla ahí. Pero este hombre ya es rico. No, no es rico, lo va a hacer cuando sepa lo que vale el collar. Pero si no agarra ese collar y no busca cuál es el precio de él, jamás sabrá que es rico y seguirá siendo pobre, teniendo una riqueza en su miserable casita. Pero es por la culpa, porque no ha buscado. El reino de Dios exige que estemos en búsqueda. No es solamente una fe infantil, inicial, creo en Diosito, lo quiero mucho. No, esto aquí implica el reino de Dios, una búsqueda de nosotros. Una búsqueda, una disposición de nosotros. Mientras nosotros no hagamos esto y no lo encontremos, el reino de Dios, seguiremos arrastrándonos en la búsqueda de migajas del amor humano. Mientras no descubramos el amor de Dios, seguiremos siendo limosneros de las cosas del amor humano, de los bienes materiales, de los placeres del mundo. ¿Sí? No vamos a poder estar dispuestos a dejar todo si no hemos encontrado algo que valga más. Si no hemos encontrado algo que valga más. Entonces, necesitamos encontrarnos con Dios, tener una experiencia con el amor de Dios. Nadie puede conocer a Dios y no amarlo. Y nadie puede amar a Dios y no dejar todo lo demás por Dios. Es que el que no lo conoce se entiende que caigamos en pecado, se entiende que montemos en cólera, se entiende que hagamos daño a la gente, porque no hemos encontrado el reino de Dios, porque Dios no reina todavía sobre nosotros. Si Dios reinara, nosotros viviríamos en un reino de paz, pero no tenemos paz, no tenemos amor, no tenemos justicia. Por eso es que tenemos tantos problemas. No porque Dios esté lejos, es porque nosotros no hemos buscado. Tenemos que buscar y tenemos que buscar en el lugar indicado. Tenemos que estar buscando en el lugar indicado. Porque, repito, el que conoce a Dios no puede conocerlo y no amarlo. No se puede, nadie puede conocer a Dios y no amarlo. Nadie puede tener una experiencia del amor de Dios y seguir pecando. Eso no se puede. Eso es imposible. Es imposible. Seguir pecando es porque no hemos conocido, no hemos tenido la experiencia del reino de Dios. Cada uno de nosotros, si nosotros encontramos este tesoro escondido, vamos a descubrir que somos parte del tesoro, somos perlas finas. Todos y cada uno de nosotros somos perlas finas también. Somos perlas finas a los ojos de Jesús. Y cada una de las personas vale toda la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si yo descubro el tesoro, descubro lo valioso que soy yo también. Mientras yo me desprecie, mientras yo no me valore, mientras yo no me ame, es porque no he encontrado ese tesoro. Hasta que encuentre ese tesoro me voy a encontrar a mí. Esa es mi raíz, es de donde yo vengo, de donde yo empecé a existir. No fue de mis padres, sino fue de Dios el que me llamó a la existencia. Es Dios el que me llamó a la existencia. El problema es que Dios no vale para nosotros lo que nosotros valemos para Él. Por eso Él nos busca más de lo que nosotros lo buscamos a Él. Pero esto sucede cuando no lo conocemos bien, cuando no lo conocemos a Dios lo suficiente. Y mientras no corrijamos esto, vamos a seguir sufriendo. Vamos a seguir necesitando cosas y bienes y personas y el amor y la atención y el cariño y tantas cosas de lo humano. Vamos a seguir necesitándolo. El día que nos encontremos con este amor de Dios, Él ya es suficiente para nosotros y ya no necesitaremos de lo demás. También Jesús nos habla de la parábola de la red que atrapa o retiene peces, que hay peces buenos y hay peces malos. Y nos recuerda la parábola que aunque la red retiene los peces, no siempre se van a quedar los peces juntos. Una vez que se cumpla el tiempo, dice la parábola, es llevada la red a la playa y se separan los peces buenos, se separan y los peces malos se tiran.
se arrojan, no sirven para nada. Esos peces se tiran, ni siquiera se regresan al mar, se tiran, se desechan esos peces. El Señor nos dice que llegará el día en que el que haya rechazado el amor de Dios y por lo tanto no creció en el amor de Dios, no va a ser digno de ese amor de Dios, no va a ser digno del reino de los cielos. El día de nuestra muerte vamos a llegar como los niños cuando llegan a la feria. Aquí en México se le llama feria cuando llegan los juegos mecánicos a un lugar y invitan a las personas ahí a pasar un momento y a gastar su dinero, ¿verdad? En realidad esa es la intención. Y entonces hay juegos que son muy rudos y entonces ponen una tabla con una señal y solamente aquellos que tengan esa estatura mínima pueden entrar a ese juego. Y los que no tengan esa estatura mínima no pueden porque correrán el peligro de salirse, de que no los agarre bien los cintos de seguridad. Tienen que tener una estatura mínima. También para el reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos tenemos que tener una estatura mínima. No es de que ya todo el que se murió porque regalaba cositas a los pobres, ya por eso se va al cielo. Una obra buena no es una vida buena. Solamente es una obra buena. El Señor va a juzgar nuestra vida, no solamente las obras, sino la vida misma, la intención de nuestro corazón, las acciones que hemos nosotros realizado. Si nosotros no crecemos en el amor de Dios, no seremos dignos de Él. No vamos a tener la estatura suficiente para poder convivir con los santos del cielo y no podríamos, por lo tanto, entrar en Él. No nos sentiríamos en nuestra casa, no sería nuestro lugar. Tenemos que, por lo tanto, crecer en el amor de Dios. Tenemos que crecer en el amor de Dios para no ser desechados al final de los tiempos o en el momento de nuestro juicio particular, no ser desechados por no haber crecido en el amor, por habernos entregado a las cosas más bien del mundo. Así de que si hemos preferido el pecado, no alcanzaremos esta vida eterna, aunque hayamos trabajado para Dios. Por eso hay sacerdotes en el infierno. Y van a misa todos los días y no todos están en el cielo. No todos están en el cielo. Los místicos los han visto sacerdotes en el infierno. ¿Por qué? No crecieron en el amor. No crecieron en el amor. Si no crecieron en el amor, entonces no trabajaron su propia salvación. No buscaron el tesoro escondido. Quiere decir que por eso no lo encontraron. Y si no lo buscaste, si no lo encontraste es porque no lo buscaste. Y si no lo buscaste es porque no te importó. Porque tenías otras cosas más importantes. Es tu decisión. Es tu vida. Es tu decisión. No la decisión de Dios. Es tu decisión. Pero esas son decisiones que tienen consecuencias eternas. Para bien o para mal de nosotros, consecuencias eternas. Por eso Jesús pregunta después de las parábolas, ¿han entendido todo esto? Es vital, necesitamos saber que el reino de Dios lo perdimos y que lo tenemos que buscar. Es importante, esto es vital para nosotros. Tenemos que buscar ese tesoro escondido, el conocimiento del amor de Dios, su reino sobre nosotros. Y es vital saber cómo permanecer en Él. Es vital saber cómo permanecer en Él. Todos estos elementos son importantes. Por eso aquí tendremos que hacernos unas preguntas nosotros. Para ti, ¿qué tan importante es salvarte? ¿Qué tan importante es salvarte para ti? ¿Qué has hecho para tu salvación? Porque muchos dicen que sí se quieren salvar, todos nos queremos salvar, pero ¿qué has hecho para tu salvación? ¿Qué has hecho? Algunos dicen que creen en Dios y dicen que aman mucho a Dios y hasta le dicen a Jesús Chullito y dicen que tienen mucha confianza con Él. Pero a veces es una fe muy infantil. Yo aquí les ponía un ejemplo hace tiempo. Les decía, si en este momento Jesús se hiciera presente físicamente delante de nosotros, una aparición de Jesús en carne también, y nos dijera, el que quiera venirse conmigo al cielo ahorita mismo, pase para acá al frente, los que se quieran ir ahorita al cielo sin pasar por el purgatorio. ¿Cuántos desearían, cuántos dirían, yo me quiero ir ya con Jesús?
Algunos tal vez porque ya están hartos de su vieja, están hartos de su viejo, están hartos de problemas, están hartos de esto, están hartos, ya mejor vámonos. No, pero esto tendría que ser por amor. Pero ¿quiénes? Todos empezaríamos a sacar. Pues sí quiero ir al cielo, pero es que todavía tengo hijos chiquitos. Sí quiero ir al cielo, pero es que todavía tengo que arreglar unas cosas aquí. Sí quiero ir al cielo, pero es que. Y allí es donde se refleja, ¿verdad? Una fe verdadera. Y como nuestra fe era bastante infantil, porque es muy fácil decir que amamos a Dios. Eso es muy fácil decirlo, pero ya demostrarlo. Vivir bajo el reino de Dios, que Dios reine sobre nosotros, eso ya no es cualquier cosa. Eso ya no es cualquier cosa. Ni siquiera nos hemos valorado a nosotros mismos. Tú ya eres te sientes tú mismo, tú misma, una persona valiosa. Si no te sientes una persona, si no te has descubierto como una persona valiosa, es porque no has encontrado el tesoro. Simplemente por eso es porque no has encontrado el tesoro. Si no has descubierto como una persona valiosa a los ojos de Dios, aquellos que te rodean, aquellos que viven cerca de ti, es porque no has encontrado el reino de Dios. Y no depende de lo que los demás hagan y digan. Depende de la convicción que tú tengas de esto, de haber encontrado verdaderamente ese tesoro. Como nosotros que estamos participando ahorita, estamos bautizados, todos estamos bautizados, pero ¿cuántos estarán viviendo sus compromisos bautismales? ¿Para cuántos es valioso el bautismo que recibieron? ¿Para cuántos será valioso el bautismo? El bautismo es tan valioso que es más grande que el día de nuestro nacimiento. El día de nuestro nacimiento es bueno porque gracias a eso podemos ser hijos de Dios, pero el día de nuestro nacimiento nacimos en pecado nosotros. Y es lo que festejamos, cuando la verdadera fiesta es cuando empezamos a ser hijos de Dios, el día de nuestro bautismo. Ese debería de ser entonces nuestro día de fiesta. El otro día hay que reconocerlo también, pero fiesta principal, el día que nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Pero ¿cuántos valoran su bautismo? ¿Cuántos saben qué día los bautizaron simplemente? ¿Cuántos están viviendo sus compromisos bautismales? Ese día renunciaron a Satanás y renunciaron a todo lo que es ocultismo, y algunos siguen yendo a limpias, siguen siendo a cosas de estas. Ese día se renunció al pecado y muchos siguen viviendo en pecado. Ese día renunciamos a las malas obras y seguimos haciendo malas obras. ¿Qué estamos haciendo con nuestro bautismo? ¿Lo estaremos valorando verdaderamente? ¿Lo estaremos valorando? Hay que revisar si alguien es padrino o madrina de un niño de bautismo, ¿qué ha hecho de esa responsabilidad que tiene delante de Dios? ¿Qué ha hecho con esa responsabilidad? Al menos ora por ese niño. A lo mejor se cambiaron de ciudad, a lo mejor los papás de ese niño se enojaron y ya no quieren que el niño vea a su madrina, a su padrino. Por lo menos podemos orar a distancia, ofrecerle a Dios a ellos, pedirle al Señor que mande un ángel que le ayude a ese niño a recordar la grandeza de su bautismo. Pero necesitamos entonces, por eso es estar en búsqueda, no podemos estar quietos. La fe no es algo pasivo, la fe no nos deja pasivos. Entonces, verbos importantes, vamos a recapitular ahorita, son 4 verbos que tenemos que tener muy en cuenta. Primero, el reino de Dios se busca. Se busca, el reino de Dios se busca hasta encontrarlo, ¿sí? Como se buscaría un tesoro, Y para buscar un tesoro se invierte dinero. Hay que comprar aparatos, a lo mejor hay que viajar. Si a alguien le dicen, en aquella casa, dicen que el abuelo enterró una olla de monedas de oro. Si son monedas de oro, con una moneda podría pagar todo el viaje y todo lo que ocupe allá, y tal vez con otra moneda y pagaría todos los gastos extras de mantenimiento y de todo, encontrando el tesoro, y se acabó toda la pobreza. Se invierte poco, aunque invirtamos todo lo que tenemos, se invierte mucho menos de lo que vamos a encontrar. Mucho menos de lo que vamos a encontrar. Por eso tenemos que ser personas en constante búsqueda. ¿Cuánto has invertido tú para el reino de Dios? ¿Cuánto has invertido?
¿Cuánto tiempo le inviertes al reino de Dios en tu vida? ¿Cuánto dinero le inviertes? Y no hablo de lo que se pueda dar en la iglesia, hablo de cuánto tiempo, cuánto dinero has invertido por un buen libro que te ayude a acercarte a Dios, tal vez una película que te ayude a esclarecer algunas dudas, algún estudio teológico que quisieras hacer, cuánto has invertido de dinero, de tiempo, de fuerzas. Siempre lo que inviertas va a ser sumamente superado. Es nada en comparación de lo que vas a encontrar. Por eso tenemos que ser personas, hijos de Dios, en búsqueda constante, en búsqueda. Segundo verbo, dice Jesús que el que busca, encuentra. Cuando se encuentra, porque se puede encontrar el reino de Dios, se puede encontrar. Si el reino de Dios no se pudiera encontrar, y Jesús nos exigiera encontrarlo, sería una injusticia y Dios no puede ser injusto. Si nos dice que se puede encontrar, es porque se puede encontrar. Pero aquí, este buscarlo, el buscar a Dios y encontrar a Dios se expresa de una manera muy clara en la renuncia. Solamente vamos a renunciar a todo cuando encontremos algo más grande que todo lo que tenemos. Entonces se va a reflejar el haber encontrado a Dios en la renuncia de todo. Por eso la parábola de las perlas finas, el que tiene perlas finas, tiene su puñito de perlas finas, pero encuentra una perla de gran valor. No le duele vender sus perlas para comprar esto otro. Se renuncia con facilidad. Alguien encuentra una mina de oro, vende todo lo que tiene y compra, invierte para poder sacar el oro. Va a sacar más de lo que va a invertir, mucho más de lo que va a invertir. Aquí la característica es que es sin violencia. Esa es la característica de haber encontrado el reino de Dios. No hay violencia para dejar el pecado, para dejar las cosas. No hay violencia, porque acabamos de encontrar algo mayor. Mientras sigamos luchando contra el pecado, ¿luchamos por qué? Porque todavía lo deseamos. Queremos dejarlo, pero todavía lo deseamos, todavía nos gusta el pecado. Esto es porque no hemos encontrado algo que supere lo que ese pecado nos da de placer o de gusto. Entonces, como no hemos encontrado algo más grande, lo tenemos. El niño está jugando con sus canicas y llega su hermanito y agarra todas las canicas y no lo deja jugar, y va el niño le dice a su mamá: mamá, mi hermano no me quiere dejar las canicas y yo no puedo jugar con mis canicas. Y la mamá le dice: déjale las canicas y te compra una bicicleta. Se las envuelve en regalo, las suelta. No hay llanto, no hay violencia, no hay coraje, no hay nada, porque va a recibir algo mayor, algo que deseaba más que las canicas, algo que deseaba más que esas canicas. Entonces, así es esto, así es el reino de los cielos. El que lo encuentra, renuncia, sin violencia renuncia a todo. El niño que está jugando ahí en unos juegos ahí de los que hay ahora en todos los celulares, y la mamá quiere que el niño se bañe y que por lo menos salga a caminar a la calle para que le dé aire, le dé un poquito el sol, y el niño quiere estar nada más ahí, no quiere bañarse, no quiere nada, solo quiere estar sentado ahí jugando con su celular. Y entonces la mamá pues por más que busca, son pleitos: báñate, no, ahorita no, ¿y para qué? Pero cuando ese muchachito se enamora de una muchacha, entonces se queda el juego solo y se baña, sin que le digan, sin que le griten, sin que haya violencia. Se baña. Ahora quiere hacerlo. Ahora tiene algo que es más grande que lo que antes tenía. El reino de los cielos así es.
lo habremos encontrado, y la característica de que lo hemos encontrado es la renuncia de todo, incluso a nosotros mismos, la renuncia de todo sin violencia. Mientras tengamos una resistencia y una lucha y una violencia, quiero dejar el pecado, ya no voy a caer el pecado, y volvemos a caer y ay, ¿por qué caí? No, tengo que salir de esto, tengo que poder y tengo que el otro, y el Señor tiene poder y el Señor, pero tú quieres. El Señor tiene poder, pero no tiene poder sobre tu querer. Lo que tú quieres, tú lo quieres. Entonces, cuando encuentres el tesoro, todo lo demás se desploma y tiene el tamaño real que debe de tener. Entonces, la característica de encontrar a Dios, encontrar el reino de Dios, es la renuncia sin violencia. La renuncia sin violencia de todo. Si hay violencia es porque no hemos encontrado el tesoro escondido. De ahí se deduce el último verbo. Hay que dejarnos atrapar por el amor de Dios. Hay que dejarnos atrapar por el amor de Dios para poder llenarnos del amor de Dios, si no, no vamos a poder quedarnos con Dios para siempre. Y es dejarnos. Hay por ejemplo, un muchacho que le gusta una muchacha y entonces empieza a pretenderla y se acerca y le regala una flor. Pero la muchacha no le interesa dejarse conquistar por ese muchacho. Entonces agarra la flor y la tira a la basura. No le interesa dejarse conquistar por ese muchacho. Y el muchacho viene y le trae otro regalito, otras cosas, y agarra y lo avienta otra vez a la basura. Y viene el muchacho, insiste y le trae ahora unos chocolates, y agarra la caja de chocolates y primero se los come, y luego avienta todo eso ahí a la basura. No quiere dejarse conquistar, no quiere. Aquí también Dios nos ha intentado conquistar de muchas maneras. Mucho nos ha dado la vida, nos ha dado todo lo bueno que ha pasado en nuestra vida, sea poco, sea mucho. Todo lo bueno así ha venido de Dios y ha sido una manera como Él nos ha querido conquistar a nosotros. Bueno, hay que dejarnos conquistar por Dios. Tenemos que darle la oportunidad a Dios de que nos conquiste. Tenemos que darle la oportunidad a Dios de que nos conquiste. Hay que darle tiempo a Dios, hay que darle oportunidades a Dios, hay que poner atención en las cosas, hay que buscar el reino de Dios. Al irlo buscando, Dios nos va a ir conquistando. Por eso tenemos que estar en constante búsqueda. ¿Cuándo vamos a dejar de buscar? Cuando lo encuentres. Cuando lo encuentres. ¿Y por qué digo que no lo has encontrado? Bueno, por la cara que traen muchos se nota que no lo han encontrado. Si no, imagínense en una boda y el esposo así con cara así de, ay, me voy a morir, o la novia con cara de, uy, me voy a morir. Pues no se entendería una boda así. No se entendería, algo malo está ahí. Tampoco nosotros podemos estar en esta vida pasando por tristezas, por cosas así con la cara larga, siendo que hemos descubierto que Dios nos ama, pero hemos descubierto quién es Dios y que nos ama. Es un impacto como el de Francisco de Asís. Cambia todo, se deja todo, se renuncia a todo. Ya no hace falta nada, ni el amor humano. Ya no hace falta los amigos, ya no hace falta nada. Dios es suficiente para el que lo encuentra. Para el que encuentra ese tesoro escondido, el que lo busque lo va a encontrar. Pero repito, tenemos que dejarnos atrapar por ese amor de Dios y para llenarnos de Él, de manera que podamos quedarnos nosotros con Él para siempre, para siempre. Entonces, vamos a pedirle a Dios hoy, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda las gracias que necesitamos para reconocer nuestra situación y reconocer la necesidad que tenemos de estar buscando a Dios. Algunos dicen, yo rezo mucho, pero mis hijos, las oraciones son para pedir de la mayoría de las personas. La única oración que saben es, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Es la única oración que saben. Hay que cambiar un poquito también, hay otras formas de oración. Hay que cambiar un poquito ahora la oración para decirle, Señor, te amo, Jesús, te amo. Un poquito por ahí, cambiaría todo si nosotros llegáramos a buscar a Jesús por Él y no por los milagros de Él.
cambiaría nuestra vida. Es más fácil encontrarlo y quedarnos con Él si lo estamos buscando a Él y no solamente los milagros de Él. Porque si yo voy por un milagro y me lo dan, gracias, nos vemos hasta que ocupe otro milagro. Hasta que ocupe otro milagro. Pero si yo lo estoy buscando a Él y me da un milagro, qué bueno, qué bonito, gracias. Pero te prefiero a ti, yo quiero quedarme contigo. Estaba buscándote a ti. Por eso hay que buscar, tenemos que ponernos en búsqueda, tenemos que revisar nuestra espiritualidad, tenemos que revisar nuestra manera de vivir. ¿Estamos viviendo de acuerdo al reino de Dios? ¿Ya está reinando Dios sobre nosotros? Tenemos que ver, nuestra oración lo refleja, nuestra manera de vivir lo refleja, nuestro rostro lo refleja, nuestras palabras lo reflejan. Nosotros estamos reflejando eso, ya hemos encontrado a Dios, hemos encontrado el reino de Dios, se nota ya en nuestra manera de vivir, de vestir, de hablar y de todo. ¿Se nota el reino de Dios en nosotros o todavía no se nota? Si nada más yo digo que estoy bajo el reino de Dios y nadie lo nota, es porque no está allí. Es porque no hay ningún reino de Dios. Los demás se darían cuenta. ¿Qué pasó con este? Mira el cambio, cómo tuvo ese cambio. Como cuando una persona tiene problemas de obesidad y de repente todos lo encuentran delgado. Ay, ¿qué te pasó? ¿Te enfermaste? Empiezan las preguntas. ¿Cómo es esto? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Cuando alguien vea, encuentre, descubra algo nuevo, diferente, bueno en nosotros, Dios reinando sobre nosotros, una vida diferente, podrán acercarse y preguntar, oye, ¿qué pasó con tu vida? Esto que se ve, que estás haciendo, se ve bien, yo quisiera algo de esto en mi vida. Pero si vivimos como todos los del mundo, gritamos como todos los del mundo, despreciamos a medio mundo como todos, pues entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo podríamos nosotros decir, ya está el reino de Dios en mí? Si no se nota y si no lo sentimos, si no se ve en nosotros. Pidámosle a Dios Padre entonces este regalo, esta gracia como un regalo de esta Santa Misa, que podamos vivir bajo su reino, que estemos en búsqueda constante, sabiendo que lo que vamos a encontrar es mayor que lo que estamos invirtiendo, mucho mayor que lo que estamos invirtiendo. Y esto nos ponga en una búsqueda constante, diaria, todos los días hacer algo para la salvación, algo para encontrar este reino de Dios, invertir tiempo, esfuerzo, lo que sea, dinero si lo hay, lo que sea, lo que tengamos a nuestro alcance. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.